noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Hoy estaremos junto al senador José Miguel Insulza conversando sobre el futuro del Partido Socialista. ¿Cuál de las listas se integrará? ¿Se quedará con el Partido Comunista y Frente Amplio? ¿Se integrará con los aliados históricos de Socialismo Democrático? Estaremos conversando sobre el rol del gobierno y más. No se lo pierdan. Senador, usted ha ocupado una cantidad de cargos impactantes y tiene una carrera política que pocas personas han tenido. Actual senador de la República por el Partido Socialista por la región de Arica y Parinacota. Fue subsecretario, canciller y ministro general de gobierno durante el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ministro del Interior durante todo el periodo del presidente Lagos, donde usted era la piedra sólida y se ganó el apodo bien conocido de El Panzer. El apodo es de un poquito, de casi fines del gobierno de Frei, así que si quiere le cuento yo de qué se trata. Sí, claro. Sí. Secretario general de la OEA y luego fue representante por un periodo ante la Haya en el litigio que tuvimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Abogado de la Universidad de Chile. ¿Alguna vez militó en la Democracia Cristiana? Bueno, hice un trayecto que fue bastante común en mi tiempo, ¿no? Salí de la Democracia Cristiana al MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que era casi solamente ex jóvenes demócratas cristianos, y después de que ese movimiento se dividió y languideció ya en el periodo del gobierno militar, entré al Partido Socialista el año 85. El año 85, eso hace 33 años de militancia. Pero todavía no soy lo que se llama un socialista histórico. Alguna vez cuando me fui a la OEA, la juventud de mi partido me despidió y yo les dije, bueno, que le agradecía mucho que me despidieran a pesar de que yo, a diferencia de ellos, que habían entrado solamente al Partido Socialista, yo no era considerado militante histórico a pesar de que llevaba más años que lo que tenían ellos. Curioso, ¿eh? Así sí, era un poquito divertido. Senador, con toda la experiencia política que usted tiene, ¿cómo evalúa el actual momento del gobierno del presidente Gabriel Boric? Ha sido un año difícil, el escenario político en general está complejo. Yo creo que está difícil, está complejo, sí, efectivamente, y no es un tema, mire, se habla mucho de la inexperiencia de todo lo demás, ¿no? Pero yo voy a empezar diciendo algo que es de estos días. Yo he trabajado en la Comisión de Seguridad Pública. Hemos tenido que discutir proyectos importantes como el Ministerio de Seguridad Pública y sobre todo el tema del crimen organizado, o sea, la lucha contra el crimen organizado. He trabajado ahí, por ejemplo, con dos abogadas del Ministerio del Interior, que ahora fueron nombradas por sus partidos expertas en la Convención Constituyente. Tienen menos de 40 años y son estupendas, pero son excelentes, son de enorme calidad. Entonces no es un problema de cuántos años tiene uno y qué experiencia tiene. Es un problema de capacidad. Yo creo que el gobierno ha tenido problemas de ese tipo. Porque la constitución de los equipos políticos inicial fue muy política, en el sentido que se puso gente no por los méritos que tenía, sino por los cargos políticos que había ocupado, el rol que tenía dentro de su partido, lo cual es desgraciadamente frecuente en la política. Entonces yo creo que este es un gobierno que se puede ir afianzando en la medida en que vaya haciendo algo que James Schlesinger dijo que era lo más importante para un presidente. Schlesinger era el gran biógrafo de los Kennedy, un historiador liberal de los Estados Unidos, y en una entrevista alguien le preguntó por qué había puesto a Reagan entre los mejores del siglo. Y dijo, bueno, porque el presidente tiene que conocer bien el medio en que se encuentra y ubicarse dentro de lo que la gente de su país quiere en cada momento. Segundo, tiene que ser un buen comunicador, y él era un gran comunicador, pero sobre todo elegía muy bien sus colaboradores. Elegía muy bien sus colaboradores. Yo creo que este gobierno tiene que mejorar sustantivamente en la calidad de la gestión que está haciendo. En esa línea, senador, ¿usted encuentra que el primer gabinete y el primer equipo de gobierno que eligió el presidente Boric fue muy ideologizado? Y es verdad, eran parte del equipo con el que llegaron al gobierno y es totalmente válido. Pero quizá no dieron el ancho. Yo creo que el problema era algo ideológico, efectivamente, y tenían desde su posición, que había sido siempre oposición en el movimiento estudiantil, cosas así, un conocimiento
bastante, bastante, no diré superficial, pero bastante estereotipado de cómo era el mundo de la política. Y yo creo que, o sea, por ejemplo, yo recuerdo, voy a poner un ejemplo, y es que, y perdón, yo la defendí siempre a Isquia Siche y lo hizo muy bien. Yo me gustó en algunas cosas que hizo, mejoró mucho y me lamenté mucho que se hubiera ido, pero cuando ella dijo esto en el Congreso de que había ido un avión lleno de venezolanos a Venezuela y no lo habían dejado aterrizar, y yo cuando hablé con ella le dije, esas cosas no pasan, no ocurren. O sea, ¿Y qué le respondió la ministra? mitos. No, y él me dijo que le habían informado mal y efectivamente, mire, era bien simple. Los tipos que estaban listos para ser expulsados, por lo tanto se les pasa una pieza en la cual se les hacen los papeles, todo lo demás, y quedan entre comillas fuera del país. Pero resulta que no se pudieron embarcar, pues no se pudieron embarcar en sus aviones y tuvieron que venirse perdón, tengo mi teléfono abierto con un grave error de mi parte. Lamento mucho. No hay problema. Ok. Bueno, y entonces ahí mismo, en la misma sala, cuando el gobierno de Venezuela dijo que no podía recibir el avión, en la misma sala los volvieron a ingresar al país, pues. Pero nunca salieron de ese lugar, estaban sentados aquí como usted y yo, en una silla, y la verdad es que salieron de Chile y entraron a Chile sentados en el mismo lugar. Pero, senador, entonces lo que pasa es que lo que digo que se tienen imágenes de cómo son las cosas y de una especie de secretismo y de cosas raras que pasan y todo lo demás, que perjudican mucho porque no son ciertas. Pero empezó con el pie izquierdo, ella, este frustrado viaje al sur. Bueno, por lo mismo, porque estaba convencida probablemente de que a ella le iban a recibir muy bien, porque recibía muy mal a los otros, sin entender que el problema el problema político del mundo mapuche, no estoy hablando de los problemas ya de delincuencia y otra cosa que se han mezclado, pero en la parte política, la resistencia, por así decirlo, o la subversión mapuche, que son gente joven que tiene sus propias ideas. No son del partido tal o del partido cual. No es que digan, mira, antes hacíamos esto, en nuestra comunidad no entraba nadie, y ahora van a entrar todos con los brazos abiertos porque son nuestros amigos los que entraron. No, los recibieron como habrían recibido a alguien del gobierno de Piñera también. Una utopía, sin duda, lo que tenía en la cabeza. Exacto. Senador, entonces, era, bueno, utópico es la palabra que buscaba. O sea, tenía un pensamiento relativamente utópico acerca de lo que es bueno, lo que es malo, lo que la gente quiere y lo que la gente no quiere. Y les gustan los blancos y los negros y no les gusta mirar los grises, que a veces existen los grises. Hay un cambio de gabinete que es inminente. Usted, como senador y un experimentado político, ¿recomendaría hacerlo ahora? ¿Recomendaría esperar a marzo? Mire, en términos prácticos, yo creo que antes de aquí en este país, por historia, no se mueve nada en el mes de febrero. O sea, si uno dijera, mira, a lo mejor sería interesante que hicieran los cambios el 20 de febrero, porque así tienen tiempo los mismos nuevos ministros o ministras para adaptarse, no sé. Pero yo quiero contarle que yo salía de vacaciones en enero, pues el presidente Lagos tomaba sus vacaciones en febrero, cuando era yo el ministro del Interior. Alternaban. Claro, y usted sabe que en este país los ministros son subrogados por los subsecretarios. Y cuando no hay subsecretarios disponibles, ahí entra otro ministro. Bueno, yo era ministro del Interior y subrogué 6 ministerios una vez. O sea, estaban todos los ministros y estaban todos los subsecretarios afuera. Entonces, no creo que... No creo que vaya a ocurrir antes, francamente. Bien, lo esperaremos para marzo. Sí. O la última semana de febrero, de repente también, ¿no? ¿Usted tiene la percepción de que el gobierno puede haber perdido la agenda, que quizá llegó a ser gobierno entrando de lleno a una campaña por el apruebo, básicamente, que veíamos a los ministros totalmente desplegados, y quizás su plan de gobierno estaba demasiado confiado en que iban a tener una nueva constitución hecha a su pinta y no lo lograron? ¿Usted cree que el gobierno perdió la agenda? Yo se lo confirmo de primera mano. Yo estaba ahí cuando estábamos con senadores, con dos o tres senadores más, recuerdo, estaba, si no me acuerdo, Claudia Pascual y Alfonso de Urresti y algún otro. Cuando llegó el ministro Jackson a conversar la primera vez con nosotros, que no tuvo ninguna pelea, como se dijo que había una pelea, no nada, pero que nos dijo que el gobierno en realidad tenía 2 etapas, antes del plebiscito y después del plebiscito. Y por lo tanto que cuando decidiéramos, pidió a raíz de eso, cuando decidiéramos cómo se distribuían las bancadas y todos los demás en el Senado, en un Senado empatado, ¿no? En que estábamos muy claros en que la mitad del tiempo iba a corresponder a la oposición.
Pero él le partía de esa base que había que programar para el hecho de que la primera etapa del gobierno concluía el 4 de septiembre. Y concluyó el 4 de septiembre, pero concluyó al revés de lo que todos esperaban. ¿Y usted qué opinó en ese momento cuando el ministro Jackson expone algo que evidentemente deja entrever esta falta de experiencia? No, claro, ahora, en ese momento no olvidemos cómo cambió este país durante todo ese periodo. Sí, claro. Oiga, si en ese momento no había encuesta todavía, pero a mí no me cabe duda que la aprueba estaba muy por encima del rechazo. Lo que pasa es que una parte de la utopía significa creer que según usted en la izquierda o en la derecha, los suyos lo hacen bien y los otros lo hacen mal. Y la gente no se pone en la situación de que su gente, de que ellos no hagan las cosas bien. Y las cosas no se hicieron bien en ese periodo, se hicieron mal. Y por esa razón esto fue cayendo, y no se previó también una cosa que era muy importante en el plebiscito, pues, que llegaban 4 millones de votantes que no habían votado nunca, porque no querían ir a votar, no porque no tuvieran la posibilidad, estaban en los registros electorales, todo lo demás, pero esta vez se dijo es obligatorio. Tocando ese tema, ¿usted está de acuerdo con el voto obligatorio? Sí, yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio, pero además lo fantástico aquí nos hemos cruzado, porque nosotros éramos partidarios del voto obligatorio y la derecha era partidaria del voto voluntario, y casi todo el voto súper obligatorio fue para ellos, pues. Casi todo si a mí no me cabe ninguna duda, no digo que no, yo creo que probablemente el plebiscito sería perdido igual, pero por unos 3 o 4 puntos. Pero los 17 puntos de diferencia fueron 17, no sé, o más o menos, fueron esa masa de gente que no vota habitualmente y que estaba disgustada con la forma en que el país estaba caminando. ¿Este voto obligatorio seguirá esa tendencia? Claro, no tan marcada. Esto fue, claro, una cosa que no estuvo muy enfrentado. Fíjense que en Chile siempre lo hubo, porque antes del 73 no era obligatorio votar, ¿no? Si usted no iba a votar no le pasaba nada. Pero sí hacer un trámite bancario, le pedían la inscripción electoral, le pedían el carnet de identidad y la inscripción electoral, pues. Entonces esta fusión entre la inscripción electoral entre el carnet de identidad y la inscripción electoral se produjo bastante después. Entonces nosotros, yo me inscribí en los registros electorales cuando cumplí 21 años en ese caso, y la verdad es que eso era casi de cajón, o sea, eso había que hacerlo de todas maneras, porque si no usted había trámites hasta matrículas universitarias y otras cosas así que tienen que estar inscritos. Se suponía que entonces era bastante más obligatorio de lo que parece, ¿eh? No es que hayamos pasado de un siglo y medio de voto voluntario al voto obligatorio. Ahora no, el voto propiamente voluntario. Si usted quiere votar, vota, y si no quiere votar, no vota. Va a estar inscrito, pero usted lo decidirá. Ese lo impusimos nosotros recién como concertación hacia comienzo de siglo. Hacia comienzo de este siglo. ¿Será que tienen que existir sanciones claras si es que ahora no se vota para incentivar más el voto? Bueno, una de las razones para que nosotros hayamos aceptado voto voluntario fue la inscripción automática. Porque partíamos de la base que la inscripción automática iba a permitirle votar a una cantidad de gente que no se había inscrito, que no había tenido tiempo, que sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, con esa idea en la cabeza, no pensábamos tanto en sanciones. Lo que pasa es que la gente antes votaba o no votaba según su propia decisión, porque nadie era sancionado. Cuando el voto era obligatorio no era sancionado. Esa es otra cosa, y la razón es bien simple, porque las multas las cobran las municipalidades. Y la municipalidad, por lo tanto, tenía que hacer la gestión y primero acusarlo a usted de no haber votado, y usted decía que estaba, que estaba visitando a su abuelita en Concepción, y 20.000 cosas más. Y finalmente los municipios empezaron a entender que le costaba más caro cobrar que lo que recibían, pues. Y dejaron de cobrar. Entonces, la verdad es que las sanciones no funcionan mucho. Yo creo, sin embargo, que los chilenos tienen mucho más que otras nacionalidades que me ha tocado conocer, una sensación de la obligación ciudadana. Oye, qué lata, tengo que ir a votar, qué tontería más grande. No, imagínense la cantidad de procesos electorales que nos ha tocado pasar. Tengo que ir, me carga el proceso electoral. Mi hermano era apolítico,
cambiaba la televisión cuando empezaban a dar las noticias de política. Pero cuando estaba enfermo gravemente, me pidió 5 o 6 veces que fuera yo a dar a decir en el lugar que correspondía que él no podía ir a votar porque estaba enfermo. Si la gente en este país... Ánimo cívico. Yo el otro día fui a una municipalidad a hacer un trámite. Llegué tercero. Y me senté en una silla al lado del primero y el segundo. Y los que fueron llegando después se fueron sentando un poco más allá, pero después ya estaban parados en todas partes. Pero tenían todo perfectamente claro cuál estaba primero, cuál estaba segundo y cuál estaba tercero. Y entramos en exactamente el orden en que habíamos ido llegando. Nadie se trató, como se dice aquí, de garnachar a nadie. No. Todos hicieron. Senador, Este pueblo tiene una cantidad, un grado por así decirlo, de civilismo mayor que el que reconoce. senador, volviendo al tema de gobierno, está claro que existen dos almas dentro del gobierno, socialismo democrático y la izquierda un poco más dura, o bastante más dura, representada por el Partido Comunista y Apruebo Dignidad. ¿El presidente Gabriel Boric va a poder seguir gobernando bajo esta figura? Mire, y el presidente cambió en buena forma su visión al respecto cuando entre el primer cónclave, que fue 10 días después de haber asumido el cargo, y el segundo, entre la idea de que iban a haber dos coaliciones, dos almas, él propuso una unidad, una sola alianza de gobierno. Y yo creo que él y otra gente dentro de su gobierno, un número importante de gente de todos los ministerios, han hecho un esfuerzo grande. Y si usted me dice a mí, ¿usted se siente cómodo con los programas de este gobierno? Yo le digo sí, con todo. Ahora, a veces tengo críticas sobre cómo se están gestionando, pero como línea política yo me siento tranquilo. Ahora probablemente hay gente más a la izquierda que no está contenta, pues. Que no está contenta con los estados de emergencia constitucional, que no está contenta con un cierto endurecimiento de la política de seguridad pública en general, que no le gusta la negativa clara del gobierno a entregar un sexto retiro, pero el gobierno ha hecho un esfuerzo grande, no me gusta decir para correrse al centro, pero por lo menos sí para acercarse a sectores intermedios de la sociedad. Y eso creo que ha sido importante. No ha sido bien reconocido porque han habido esto que se llaman los errores, ¿no? Los errores no forzados. Han habido muchos errores no forzados. Pero creo y porque la situación del país es como la situación del país desde el punto de vista económico y político es mala, o sea, de seguridad. El diputado... Pero aún así yo me siento más cómodo probablemente que alguna gente que estaba en el extremo izquierdo y que considera que este gobierno sea un país corriéndose un poco hacia el centro o hacia la derecha. Eso hay mucho, pero sin embargo creo que todavía existen las dos almas porque eso no se traspasa necesariamente a los gobiernos regionales y a los gobiernos y al seno de los sectores, a los ministerios. Pero se siente fuerte en el gobierno central. Senador, el diputado Diego Ibáñez abre la puerta y propone esta semana que la coalición de gobierno cambie e incluya al Partido Socialista y se sobreentiende deje el resto del socialismo democrático un poco más de lado. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es una ¿Usted estaría disponible? No, yo no estaría disponible en eso. Mire, a mucha gente no le gusta, se enoja porque el PPD hace algunas cosas. Los demócratas cristianos también, de repente, mal que mal, fuimos no aliados durante muchos años. Entonces, nuestra alianza desde el periodo de la concertación fue menor en tiempo que el tiempo que estuvimos confrontados. Pero hemos vivido con ellos juntos esta realidad durante mucho tiempo y yo creo que a estas alturas, yo creo que mucha gente entendería lo que sería por la última disposición definitiva de que los socialistas vayamos solos. O sea, bueno, si no nos ponemos de acuerdo todos, entonces nosotros vamos a presentar nuestra lista. Podemos hablar de eso. Así pasaba en Chile hasta el 72, ¿no? Hasta el 72 en Chile se presentaban los partidos solos, pues. Los pactos electorales no estaban permitidos. Y cada uno sacaba los votos que podía y las coaliciones se armaban después, pues los acuerdos para gobernar se armaban después. Bueno, yo preferiría eso
antes que darle la espalda a la gente con la cual hemos trabajado todos estos años. Sus aliados históricos. Exacto, yo creo que sería cambiarnos de carro a cuento, además de una elección que de nuevo queremos cometer el mismo error, una elección constituyente que no es un plebiscito al gobierno. Entonces algunos quieren que estén bien parados los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno. Y todos sabemos entonces ¿para qué hacemos la elección? Pues simplemente veamos el resultado de la encuesta CADEM del domingo para saber cuántos convencionales tiene uno y cuántos convencionales tiene el otro. Pues. Bien, senador. Senador, vamos a una pausa. Hola, gracias por estar en Ciudadano Político. Vamos a una pausa, volvemos con el senador José Miguel Insulza. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso con el senador José Miguel Insulza. Senador, dentro del contexto de lo que hemos estado conversando, ¿en qué ve usted el rol de gobierno dentro del gobierno del Partido Socialista? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que el rol del gobierno del Partido Socialista es primero proporcionar la capacidad técnica que tiene mucho. Hemos gobernado durante mucho tiempo, o sea, la verdad es que estas cosas se aprenden también. Y por algo nuestros ministros, no solamente nuestros, cuando digo nuestros, no digo solamente socialistas, también incluyo, por ejemplo, Carolina Toá, que es militante, cuyo padre era socialista, pero ella es militante del PP. Ese sector es el que está mejor evaluado en el gobierno, porque saben hacer bien las cosas, han trabajado bien. O sea, lo primero es hacerse cargo no solamente de que el país sea gobernable, sino que sea bien gobernado. Esto de la gobernabilidad y la gobernanza. No está en riesgo la gobernabilidad, nadie quiere sacar al gobierno ni nada por eso está cuidado. Pero la gobernanza hay que mejorarla sustantivamente y desde ese punto de vista creo que vamos a hacer una gran contribución. Pero también creo que hemos sacado patentes de demócratas de todos estos años. No se olvide que el Partido Socialista alguna vez estuvo por la Revolución Armada y otra cosa por el estilo. Pero desde un esfuerzo constante que empezó en 1973, ya a fines del 73, hemos llegado a ser un partido que proclama la necesidad de una política democrática en todas circunstancias y en cada momento. En lo cual nos parecemos mucho al presidente de la República, que dice que más allá de que las cosas anden bien o anden mal, lo importante es que las cosas anden por vía democrática. Entonces, yo creo que nosotros le damos más certeza a la ciudadanía del centro. Yo creo que si nosotros le damos de lo que queda de la alianza, de lo que fue la antigua concertación, etcétera, somos el partido que mejor ha resistido y el que le da más confianza, por lo tanto, a un sector del electorado que no quiere tener que elegir entre la extrema izquierda y la extrema derecha. ¿Usted ve posible que en el corto plazo el socialismo democrático y el Partido Socialista, si es que decide aliarse con el socialismo democrático, tengan un poco más de presencia y un poco más de peso en el futuro gabinete, en el futuro gobierno a corto plazo? No necesariamente en el gabinete, no en el gabinete. En el gabinete yo creo que más bien, o sea, cuando nosotros nos quejamos de que en las regiones hay muy poca gente del socialismo democrático que esté incluida, y en algunos ministerios también, eso no se da a nivel ministerial, pues. O sea, a nivel ministerial probablemente, claro, hay ministros sectoriales de distintas fuerzas, pero el corazón del gobierno, el comité político, es casi enteramente del mundo nuestro. Entonces, yo ahí me temo que incluso puede haber alguna compensación, al revés, por así decirlo. O sea, la disposición del presidente de lograr equilibrios también podría revisar el gabinete, pero ciertamente no lo revisaría mucho en favor nuestro, creo yo, ¿no? Francamente. Bien. O sea, para decirlo bien, yo recuerdo, ya que estamos aquí en confianza, ¿no? Para no hablar del comité político actual, porque ni siquiera tengo claro quiénes son los que están y no. Pero en mi tiempo el comité político de los 3 ministros de la moneda, el de Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa. Si usted tomara eso como patrón, hay 5 del socialismo democrático, pues. Y solamente uno del de Apruebo Dignidad. Entonces en eso puede tener la razón en la Apruebo Dignidad, que la cosa está más bien desequilibrada para el otro lado. Pero cuando usted baja a los ministerios mismos, a la subsecretaría sobre todo, y a la gestión del día a día del gobierno, usted se encuentra con lo que le pasó a una dirigente de mi partido en mi región, en Arica,
que ella es una profesional de esto, no voy a decir ni de qué cosa, pero fue a preguntar en qué podían colaborar al CEREMI, y le dijo, en nada, pues si toda la gente que yo tengo aquí es y va a seguir siendo de prueba de dignidad. Entonces, esa cosa pasa mucho en las regiones todavía. Entonces, eso es lo que ha limitado, ha perjudicado el gran esfuerzo del presidente por tener un gobierno por así decirlo, de una sola coalición. Pero lo que hace difícil decidir esto de las listas, de una lista o la otra lista, es que el presidente de la República y mucha otra gente de Prueba de Dignidad han hecho un gran esfuerzo porque las cosas caminen de una manera más unitaria. Senador, pasemos a un tema que es prioritario hoy en la preocupación de la ciudadanía, que es el tema de seguridad pública. Usted además integra la Comisión de Seguridad en el Senado. Es preocupante y vemos que no existe ningún proyecto desde el gobierno que haya ingresado a estas comisiones. Está esta mesa de seguridad donde hoy día está negociando, unos se paran, otros se vuelven a sentar. Ayer tuvieron una reunión, usted estuvo presente y de parte de Chile Vamos solamente asistió el senador Osandón, sí, contra viento y marea aparentemente. Sí. ¿Usted ve que esto tiene futuro? ¿Por qué el gobierno necesita la foto de la mesa de seguridad para empezar a actuar? ¿Por qué no puede actuar prescindiendo de la mesa? Primero, yo quiero decir que en el caso nuestro, si yo he presidido la Comisión de Seguridad Pública del Senado durante el primer año, y la verdad es que hemos aprobado una cantidad de proyectos. Ahora, efectivamente, el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, estaba ahí, ya lo había presentado al gobierno del presidente Piñera, pero el esfuerzo había sido nuestro también. Nosotros en el Senado, del gobierno, como oposición, habíamos presionado por la creación de eso. Lo mismo el tema del crimen organizado y otro. Entonces, en eso no está tan claro que no hayan habido cosas. Nosotros, no me refería al presente gobierno. No, el presente gobierno ha presentado, es decir, primero, si usted mira el proyecto sobre el crimen organizado, sobre el tema del comiso, sobre el comiso de los bienes del crimen organizado, sobre la definición de en qué consiste el crimen organizado y sobre las nuevas técnicas de investigación, eso es mucho más que el proyecto que vino de la Cámara de Diputados, que además creo que fue origen de algunos diputados, incluso no sé si el gobierno pasado. ¿La mesa de seguridad es clave para avanzar? Sí, claro que sí, porque entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a pesar de lo que yo he dicho, que yo creo que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo en materia de seguridad pública, un gran esfuerzo, yo creo que el problema que hay es que las confianzas no existen suficientemente. Porque, para decirlo francamente, mucha gente que está en el gobierno decía otras cosas hace un año atrás, pues. Por ejemplo, a mí no se me olvida nunca que la ley, cuando hubo el paro de camioneros hace poco, alguien dijo en el mundo del gobierno, apliquemos la ley antibarricadas. Yo le dije, no, si para sacar la ley antibarricadas, que yo me aprecio de haberla conseguido, tuvimos que poner que la barricada tenía que ser completa, porque de lo contrario no nos aprobaba la ley antibarricada. Entonces ustedes no la pueden aplicar ahora porque los camioneros tienen una fila por lo cual la gente puede pasar, pues. Entonces la gente, hay muchos que no olvidan ese periodo en que realmente sacar alguna cosa en materia de seguridad pública es prácticamente imposible. Bien, por eso entonces tienen que estar ambos en esto, porque eso evita que haya que empezar desde la A discutir los proyectos, sino que permite tener un diálogo previo sobre cuáles son los proyectos, cuáles son las cosas que vamos a conseguir, y cuando ya llegamos a discutirle en las comisiones ya estamos de acuerdo en el fondo y el sentido fundamental del proyecto. Estas faltas de confianza, o voy a volver a la palabra dos almas. Vemos, por ejemplo, en el norte que los alcaldes en Colchane, los alcaldes en el norte reclaman más seguridad y más medidas. Y tenemos a personas que integran el gobierno del Partido Comunista, del Frente Amplio, que no están de acuerdo con esto, que van en la línea contraria de lo que es, yo creo, bastante evidente se necesita. Si es que viviésemos en el norte, usted pertenece al norte. Soy de la región de más al norte. Ah, cierto. Bueno, mire, yo creo que sí, pero es cierto, siempre existirá gente que disiente, que no le gusta, pero lo importante es que el gobierno ha hecho un giro en eso que es muy fundamental. O sea, si yo te digo, cuando discutíamos el estado de emergencia en el gobierno del presidente Piñera,
No digo, no en el sentido, yo no fui muy partidario nunca al comienzo, y fundamentalmente, bueno, quería a mí, yo sí le confieso que yo soy casi uno de los convencidos del estado de emergencia por la forma en que ha funcionado. La delincuencia ha disminuido en la Araucanía, los desórdenes, los problemas. O sea, en el sur ha funcionado. Claro, pero es muy distinto el norte, porque en el sur hay todo un contenido político y económico que es distinto, de una presencia, en el caso del norte, de puro crimen organizado. Mire, fíjese que usted que nosotros, la gente dice, mire, ¿cómo no van a hacerlo si los muertos en un año prácticamente se han duplicado? Sí, pero los muertos chilenos no se han duplicado ni nada, porque si los muertos chilenos son más o menos los mismos. La tasa de homicidio de chilenos, por lo menos de Arequipa y Viracota, está muy baja, muy baja. Han llegado grupos organizados criminales que no han llegado a otras partes del país. Y nosotros tenemos que ser capaces de entender eso y combatirlo de una manera distinta. Pero de ahí a un estado de emergencia, que el ejército anda por las calles y todo lo demás, yo creo que no serviría de nada. ¿Usted no estaría de acuerdo con el estado de emergencia en el norte? No, yo no estaría de acuerdo con un estado de emergencia como el que se propone, pero yo sí he propuesto que el ejército sea desplazado en la frontera. Y este ejército desplazado a la frontera, qué bueno que entramos a ese tema. ¿Usted cree de que hoy las Fuerzas Armadas tienen el sustento político y legal, o hay que, como gobierno, van a tener que empujar eso? Porque hoy los militares o las policías ocupan sus armas de servicio en defensa de todos nosotros y terminan como imputados y probablemente dados de baja o separados de la institución por un tiempo. Mire, el uso de las armas de fuego siempre va a ser examinado por mucha gente y mucha gente va a reclamar todo lo demás, pero yo creo que, y además a esto le agrego que el ejército no tiene entrenamiento para vigilancia de frontera, para hacer ese trabajo de la frontera, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no tenemos otra alternativa que utilizarlo. Más allá de los riesgos que se corren, y por cierto hay que tener mucho cuidado y tener instructivos en materia de derechos humanos. De hecho, mire usted, el proyecto que se acaba de aprobar, el de infraestructura crítica, que añadió en la vigilancia de la frontera, dejó un espacio de 3 meses, si no me equivoco, para un decreto en el cual el tema, dice que para discutir los temas, las formas, pero el tema central que se va a discutir son las reglas de uso de la fuerza, pues. Claro, eso es lo principal. Entendemos que se van a encontrar con, por ejemplo, narcotraficantes que van a tratar de ingresar y con alto poder de fuego. Miren, no estoy muy seguro. Los coyotes operan al otro lado de la frontera. Ahí por ahí hay un diputado muy activo que dijo que había que aguantar las penas para los coyotes, ¿no? El proyecto anticoyotes le puso. Si los coyotes están al lado de allá, no están al lado de acá. Si cuando el señor cruza la frontera ya viene solo. Los coyotes lo dejaron ahí, si no son idiotas, pues. Ellos saben perfectamente que si entran por acá, lo más probable es que la policía o el ejército no se los van a tomar y los van a meter presos, pues. Sí, atraparon a un par hace un par de exacto, semanas. Sí. Entonces el tema. Entonces, yo creo que, mire, nuestra defensa tiene la capacidad. Ahora, hay una cosa que la gente yo lo repito bastante, y no es una cosa muy fácil de digerir, ¿no? Nosotros no tuvimos vigilancia en la frontera durante muchos años, no solo porque no había tanta inmigración. Sí, de hecho en Arica pasaban siempre por la costa, por la playa, pasaban por la playa para allá y para acá, y siguen pasando, entre paréntesis. Lo que pasa es que nosotros teníamos la frontera minada, pues. Tuvimos minada la frontera muchos años. ¿Qué año se hizo el desminado? El desminado empezó, yo era ministro de Relaciones Exteriores cuando suscribimos la Convención de Ottawa sobre proscripción de las minas antipersonales. Y ahí entonces tomamos el compromiso de desminar la frontera. Había varios cientos de miles de minas. Si usted volviese el tiempo atrás, ¿estaría de acuerdo en el desminado? Absolutamente. Sí, el desminado, es decir, las minas que algunos llamaban la artillería del pueblo o la artillería de los pobres, son unas obras muy salvajes. Hay gente que perdió la vida, hay gente que perdió extremidades, todo lo demás pasando por la... Eso no se puede tener. Pero cuando ya no se tiene, porque el ejército de Chile ha desminado toda la frontera, ellos desminaron la frontera, como mucha gente decía que no lo iban a hacer, recibimos críticas internacionales a granel de por qué no lo hacían las empresas estas más
más civiles y más dedicadas a esto, uno se hace con el ejército. Y se terminaron las minas, pero ahora nos quedó la frontera, pues esa frontera hay que cuidarla de todas maneras. Sin duda. De todas maneras, ciertamente hoy día hay una situación de emergencia más grave que lo que podría ser en 3 o 4 años más, etcétera. Pero que la protección de nuestra frontera, igual que por ejemplo, nosotros tenemos un buen trabajo de guardacosta, un muy buen trabajo de guardacosta a cargo de la Marina. La Marina es la que está a cargo de la guardacosta. Y tenemos, por cierto, ni siquiera es necesario decirlo, un conocimiento muy claro de nuestro espacio aéreo, cuya protección es de la Fuerza Aérea de Chile. Entonces yo no veo por qué el Ejército de Tierra no se va a hacer cargo de la frontera terrestre. Bien. Senador, pasando a otro tema, ¿cómo evalúa usted el desempeño de la Cancillería y de la ministra Urrejola? Hemos visto que no ha estado exento de polémicas en los últimos meses, desde el tema del embajador de Israel, ¿qué le voy a decir de la filtración del audio en pleno día de CELAC? Mire, yo le voy a decir con mucha franqueza, he hablado poco de este tema porque usted sabe que Antonio Urrejola trabajó conmigo muchos años, primero en el Ministerio del Interior y luego en la Organización de Estados Americanos. Y es una persona que del tema de relaciones internacionales entiende y sabe cómo son las cosas, conoce fundamentalmente las reglas del juego, tiene toda la madera para hacer un excelente ministerio. Yo creo que, sin embargo, lo que ha fallado hay un problema con los equipos de trabajo y con algo que es muy común entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Aquellos que nos dedicamos a las relaciones internacionales, pero nunca hemos sido funcionarios de carrera. Se dice mucho, tendría que ser todo funcionario de carrera. No. El mejor embajador que ha tenido Chile en su historia tiene unanimidad, don Hernán Santa Cruz. Todos dicen que don Hernán Santa Cruz fue el mejor que hemos tenido nunca. Fue enviado por don Gabriel González Videla a Naciones Unidas, porque Naciones Unidas, porque el presidente González Videla temía que Hernán Santa Cruz no lo aprobaran en el Senado porque no era de carrera, y por lo tanto lo mandó a Naciones Unidas, porque era esta cosa nueva que había nacido. Y fue una de las joyas de la corona por toda la vida, o sea... Entonces, nosotros hemos tenido grandes embajadores y grandes funcionarios de carrera. Menciono ahora mismo Heraldo Muñoz, por ejemplo, estupendo. Pero al mismo tiempo hay un cuerpo diplomático que nosotros tenemos que respetar y asentarnos en él. Cuando yo fui ministro de Relaciones Exteriores, aquí me voy a autoalabar de las embajadas importantes, todos eran embajadores de carrera. Ahora, pero quiero ser justo, tuve a Juan Somavía casi todo el tiempo como embajador que era de carrera, pero cuando él se fue a la OIT, hay otro Juan Larraín que sí lo era, porque nuestra política siempre ha sido mezclar bien internacionalistas de gran calidad con el cuerpo diplomático, que el servicio diplomático chileno es muy bueno, es muy bien preparado, muy desarrollado. Y yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que de todo lo que ha pasado en política exterior en el último año, como que el servicio exterior no ha tenido mucho que ver. Bien, senador, ahora voy a yo permitirme hablar de usted, así como usted habló de usted. Yo creo que no podemos comparar su gestión como canciller con la actual gestión de la actual canciller. Dejémoslo, quedémonos con esa idea. Porque yo cuando llegué a la Cancillería, lo primero que hice fue buscarme un jefe de gabinete que fuera de carrera. Pues. Sí. Porque si no, ahora tenía otra gente que no era de carrera en mi gabinete, claro que tenía. Pero el tipo que manejaba todas las cosas, con los papeles de todos los días, ese era un funcionario de la Cancillería. Y eso ha fallado un poco, ha fallado algo. Muy bien, senador. Nos acercamos al final del programa, vamos al último bloque, que es un bloque de preguntas y respuestas cortas. Bueno. ¿Le parece? ¿Cómo no? Muy bien. Senador, ¿qué nota le pondría al gobierno del presidente Gabriel Boric? Mucha. Por el esfuerzo le pondría un 6. Por los resultados le pondría un poco menos, como un 4. Ya. Bien. Nos quedamos con el 4. No sé, pero la verdad es que yo creo que ha hecho un gran esfuerzo. Hay que calificarlo como un gran esfuerzo. El presidente ha hecho un gran esfuerzo por ordenar su gobierno y ponerlo a la luz de que el país necesita. No siempre ha tenido toda la colaboración que merece. Además del Panzer, ¿qué otro apodo recuerda con cariño? Mis amigos, hace un par de días enterramos un muy querido amigo mío,
de la universidad que me puso el chino, no sé por qué me decía el chino, me decían chino en la universidad bastante. ¿Chino? Sí. Pero porque él, el inventor del término se fue hace 2 días atrás, mi amigo Jorge Guralnik, fallecido hace 48 horas atrás. Sí. Bien. Y después, como más me decían, bueno, en el colegio me decían, yo siempre fui más bien guatón, no soy gordito, era gordito siempre. Mi mamá decía que no era gordito, que tenía los huesitos pesados, pero eso era mi mamá. Claro. Los cariños de la mamá siempre. Pero, así que otros apodos no. Pues. Y el Panzer es un apodo curiosamente puesto con ocasión del último cambio de gabinete del presidente Frey, que trajo de vuelta a Edmundo Pérez, que se había ido a Argentina como embajador y lo trajo de nuevo como ministro de Defensa, puso a Carlos Mladrich a cargo de la vocería y a mí a cargo de la Secretaría General de Gobierno, y el diario La Tarde, que era como el diario La Tarde de la Tercera, ¿no? Tituló Juraron los Panzers. Entonces éramos los Panzers, como el trío central de Santiago Wanderers, ¿no? Que es de donde sale el nombre de los Panzers. Pero como yo pasé al gobierno del presidente, como los otros dos se fueron y yo pasé al gobierno del presidente al lado, quedó como el Panzer. El Panzer, claro. Muy bien. Senador, una difícil. ¿Carmen Hertz de la universidad o Carmen Hertz del gobierno? No, yo de la universidad. Pues, ella fue mi polola en la universidad, efectivamente, eso lo sabe todo el mundo durante varios años, además. Pero así los pololeos de juveniles no siempre llegan a matrimonio. Pues, entonces, bien. Pero yo tengo un gran recuerdo de ella y de su familia también, la quiero mucho. Y de su marido, Germán Berger, que era un gran amigo mío, al cual yo apreciaba como pocos de compañeros de universidad. Senador, ¿cuál ha sido el mejor ministro del Interior que ha tenido Chile? Es que lo que pasa es que hay que estudiar la historia. Muchos dicen que fue don Antonio Vara, pero yo a Antonio Vara no lo conocí. O sea, si usted le pregunta a algún historiador, va a decir, mire, el famoso fue Antonio Vara, ¿no? Entonces, yo creo que el ministro del Interior depende muy fundamentalmente de su capacidad, pero también del respaldo que le da el presidente de la República. Bien. Es parte de un equipo. El ministro del Interior es más parte del equipo que los demás ministros. Bien. Si usted tuviese un café privado donde supiésemos que nada se va a filtrar y el presidente Gabriel Boric le pidiese un consejo, ¿qué consejo le daría? Que no mire tanto los equilibrios políticos entre los partidos, que ya no mandan tanto, sino que piense en la calidad de cada uno de sus colaboradores. Yo repito, la mejor tarea que puede cumplir un presidente de la República es elegir bien a la gente que va a servir en cada ministerio. Gran consejo. Y que no sean individualistas, sino que tengan agenda propia, sino que estén de acuerdo en que él le fije las prioridades, pues siempre. Porque el gran problema que tienen los gobiernos de cambio como el nuestro, que lo tuvo el gobierno de la Unidad Popular también, es que todos quieren hacer la revolución en su ministerio, pues. Y no da, el tiempo y la realidad de la democracia no dan para tantas revoluciones al mismo tiempo. ¿Cuál es el pasatiempo favorito del senador Insulza? Mi pasatiempo favorito es, bueno, ahora es mirar fútbol, por cierto. Mirar fútbol, ver películas de televisión, etc. Y yo diría que soy un gran caminante, porque yo nunca fui bueno para hacer deporte. Entonces, para poder mantenerme mínimamente en estado físico, camino mucho. Y además soy casado con una mujer que me hace caminar a cada rato, incluso más de lo que necesito. Así que mi pasatiempo habitual es irme caminando por la calle de Providencia. Pues eso. Pero buen pasatiempo. Sí. Bueno. Senador, finalmente, ¿en qué lo vamos a ver en los próximos años después del actual periodo como senador? Mire, yo entré a la política el año 61, cuando mi amiga María Esther Férez, que ya falleció, y mi amiga Norma Enríquez, se me acercaron, que envié hace un par de días atrás, se me acercaron en el patio de la Escuela de Derecho a invitarme a ser miembro de la Juventud Demócrata Cristiana. De eso hace ya la miseria de 62 años, 61 para 62 años. Van a ser 62 años ahora en abril. Y yo me dedicaba a eso toda la vida. O sea, yo admiraba, a mí me gustó mucho algo que leí algunos años después, cuando el presidente Kennedy, doctorado, o sea, con su título de Derecho en Harvard,
entró al Congreso de Estados Unidos y le pasaban el típico formulario en que había que poner nombre, apellido, todas las cosas. Y en la parte que decía profesión puso político. Yo no me atreví nunca a poner político, pero le confieso que creo que debería existir algún lugar donde uno pudiera poner eso. Yo me he dedicado a la política toda mi vida, he sido profesor universitario, he trabajado en cosas de empresas, he hecho un montón de cosas, pero mi vocación ha sido siempre la política. Sin Así que yo voy a estar en lo mismo. Lo seguiremos viendo entonces. Si alguien la otra vez me pidió que llenara un formulario por una cosa, preguntas cortas, como dice usted. Político. ¿Y qué dice usted? No, Insulsa forever. Bien. Senador, muchas gracias por tan buena entrevista, gracias por haber estado acá con nosotros en Ciudadano Político. Y a usted muchas gracias también por recibirme. Gracias. Esperamos volver a verlo. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, gracias por habernos seguido hoy en Ciudadano Político. Estuvimos con el senador José Miguel Insulza. No olvide ver este y otros capítulos a través de Sapin TV en el canal 182, en el canal de YouTube de Agricultura TV y en la página web de Radio Agricultura. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos todos los miércoles a las 10 de la noche. Nos vemos.